tenemos que son componentes efectivos que nos van a funcionar como analgésicos, como antipiréticos y, y como antiinflamatorios. Este tipo de fármacos tienen ciertas diferencias o los vamos a clasificar de acuerdo a su potencia. Vamos a tomar en cuenta la vida media y la inhibición selectiva que tienen hacia los COX-1 y hacia los COX-2. Aquí vemos que se pueden dividir entre si sus componentes tienen ácidos o si tienen compuestos no ácidos. O aquí como, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. En este caso tenemos los fármacos más utilizados como el celecoxib y el etoricoxib. Y de los que tienen componentes no ácidos tenemos la nabumetatona, y de los componentes ácidos, los ácidos enólicos, como las pirazolonas, como en el ejemplo claro que tenemos es la fenilbutazona, o los oxicames como el piroxicam y el meloxicam. También tenemos aquí los ácidos carboxílicos como los ácidos salicílicos. La aspirina es el más utilizado por todos, o los ácidos acéticos como los fenilacéticos, en el ejemplo claro es el diclofenaco, o los ácidos carboxo y heteroxíclicos como la indometacina, el etodolaco, el sullindaco, tolmitina y el ketorolaco. Así también los ácidos propiónicos, como de aquí los más comunes que utilizamos, ketoprofeno, ibuprofeno, naproxeno. Y los ácidos como el ácido mefenámico, que esto es más como utilizándolos en cuestiones ginecológicas. Sin embargo, en la cuestión de la materia, la aspirina, diclofenaco, indometacina, sulindaco, ketoprofeno, ibuprofeno, naproxeno, los oxicames y los inhibidores selectivos de la COX-2 son los más utilizados, ¿ok? Esa es una de las preguntas de examen. De las cuestiones de las ciclooxigenasas, vamos a ver que existen dos, los que son los COX-1 y los COX-2. Estructuralmente tienen sus diferencias. Por ejemplo, los COX-2 tienen unos canales un poquito más amplios y a diferencia de los COX-1 van a sustituir una isoleucina por un aminoácido que es la valina. Y el tener los canales más amplios permiten que este tipo de fármacos tengan menos efectos secundarios y mayor potencia a nivel analgésica y antiinflamatoria. Entre la farmacocinética y la farmacodinamia, pues los AINES son pues inhibidores sintéticos de la vía de la ciclooxigenasa. Generalmente compiten por el sustrato del ácido araquidónico, por el sitio activo, y tenemos que, en el caso de la aspirina, pues es el único modificador tanto de COX-1 como de COX-2. Y de las otros de la ciclooxigenasa vamos a ver que los COX van a inhibir selectivamente la vía de los COX-2. A diferencia de otros AINES, el por qué los utilizamos en reumatología es porque, a diferencia de traumatología, de ginecología o de cirugía general, por ejemplo, tratamos de utilizar estos porque, aparte de tener concentraciones plasmáticas, tienen que tener concentraciones también en líquido sinovial, o sea, se acumulan muy bien en líquido sinovial los antiinflamatorios no esteroideos. Y de ahí el que los utilicemos en patologías como artritis reumatoide, ¿ok? En la cuestión de la absorción, casi todos es a nivel gastrointestinal, el 90% se va a unir a proteínas plasmáticas. Metabólicamente va a tener su metabolismo a través de la vía hepática y se va a excretar por la vía biliar y la vía urinaria. La mayoría de todos los AINES son metabolizados a través del citocromo P450 microsomal, aunque también hay otras vías como el
el PET-3A, el citocromo 12-9 o ambos, ¿ok? La vida media corta los podemos dividir en los que tienen menos de 6 horas o los que tienen una vida de acción un poquito más larga, mayores de 10 horas. Por ejemplo, en la vida media de menor a 6 horas tenemos la aspirina. Y vamos a ver, está Carmen Elisa Islas. Carmen. Ok, no está. Flavio Ángel. Tampoco. Freddy Ortiz. Freddy Ortiz. Sí. Ok, Freddy. ¿Me dices por favor la dosis de la aspirina? Según yo, era en el caso de 4 a 6 horas, se podían dar 300 miligramos, de 300 miligramos a 400 miligramos, y si se aplicaba de 6 a 8 horas, eran, no recuerdo pero en resumen, era máximo 1000 miligramos por día, era la dosis máxima. En el caso de, a menos que tuviera afección hepática, era la mitad. Muy bien. Gracias, Freddy. Bueno, sí, ahí todos sabemos que la dosis de la aspirina varía dependiendo para la patología que se vaya a utilizar, ¿no? A nivel de cardiología, pues tiene sus efectos cardioprotectores y utilizamos dosis bajas. En caso de utilizarlo como dosis antiinflamatoria, sí, más o menos la dosis es de 300 miligramos pues inclusive cada 4 horas, y la dosis máxima puede ser hasta 3 gramos máximo, ¿ok? Obviamente tiene todos sus efectos adversos, pero sí, por ahí estamos bien, Freddy, ¿ok? Ahora ocupo que Xiomara Rivera. Presente. Ok, Xiomara, buenas tardes. ¿Me dices, por favor, la dosis de la indometacina? ¿Me escucho? No escuché. ¿Me dices la dosis de la indometacina, por favor? ¿Me escucho bien? Sí, ahora sí. Sé que usualmente se administran de 50 a 200 miligramos al día, o una dosis subida de 25 miligramos 2 veces al día, dependiendo de la, pues como dijo, ¿no? De qué enfermedad vaya a ser. Por ejemplo, para artritis reumatoide o para artrosis. Ok. La dosis puede ir en pacientes, por ejemplo, con alguna espondilopatía, hasta 100 miligramos cada 12 horas. Habitualmente lo utilizamos en 25 miligramos cada 12 horas en la cuestión de reumatología. Gracias, Xiomara. Y vamos a ver, Isaac Torres. Presente. Muy bien. Dosis del Sulindaco, por favor. Sulindaco. Es el... Sí. Okay. Ok. Según yo, esa tiene una dosis máxima de 400 miligramos al día,
pero no recuerdo en cuánto se da repartido. 200 miligramos cada 12 horas. Estoy haciendo el ¿Ok? punto. 200 miligramos cada 12 horas. Muy bien. Gracias, Isaac. Y vamos a ver, por último, Emilio. Presente. Muy bien. Emilio, dosis del piroxicam. Son 20 miligramos de dosis diaria. Puede ser una dosis cada 24 o puede ser 10 miligramos cada 12 horas. Muy bien. Muy bien, Emilio. Muchas gracias. Entonces, los medicamentos que fueron mencionados son los que más se utilizan en el área reumatológica. Hay que tomar en cuenta que estos, dependiendo de la patología, es como se utilizan, del objetivo que queremos tomar con el paciente y también de las comorbilidades para poder seleccionar qué paciente es candidato a qué antiinflamatorio, ¿ok? Generalmente la mayoría viene por dolor, pero uno dice, bueno, ¿qué le puedo dar a este paciente si tiene dolor? Si queremos darlo para alguna patología que sabemos que se va a quitar en forma, en un periodo corto, por ejemplo, unos 5 días, 7 días, escogemos ciertos antiinflamatorios. Pero si sabemos que realmente va a depender del antiinflamatorio durante más de un mes o incluso 3, 4 meses seguidos, sí tenemos que escoger uno de vida media larga y uno que tenga menos efectos adversos, como en el caso del piroxicam, el sulindaco o los COX-2. O en la espondilotropatía, por ejemplo, digamos que el número 1 o de primera línea utilizar la indometacina. Tanto la mayoría de los COX-2 como de los otros antiinflamatorios van a tener una acción antiinflamatoria y una acción analgésica. La acción antiinflamatoria la logran al interferir en las diversas funciones que tienen con los neutrófilos, a interferir también en la síntesis de los mediadores lipídicos inflamatorios derivados del ácido araquidónico, así también en la síntesis de las prostaglandinas y trobonxanos, ¿ok? Y esto va a generar que tengan más sensibilidad a ciertas terminaciones nerviosas, así también como una actividad vasodilatadora y quimiotáctica. En cambio, en la acción analgésica, vamos a ver que tiene a nivel periférico, pues debido a la liberación de las prostaglandinas, va a hacer que aumente la sensibilidad a ciertos nociceptores por medios de la histamina y de bradicina. En cambio, a nivel central, va a actuar a través de la vía de la prostaglandina E2 y va a bloquear lo que es la transmisión ejerciendo un carácter inhibidor, favoreciendo así la hiperexcitabilidad de estas moléculas y con eso pues disminuye el dolor. En cuestión de ciertas patologías reumatológicas, vamos a ver que en la artrosis o osteoartritis, lo indicado realmente no es un antiinflamatorio por la fisiopatología de la enfermedad. Hay ciertos casos que sí se utilizan AINES. De esos AINES, la forma más adecuada y eficaz y segura es utilizar los tópicos. En la gota, que es una artropatía por cristal, donde se depositan los cristales de ácido úrico, vamos a ver que cuando un paciente presenta una crisis o de gota aguda o una artritis gotosa, vamos a utilizar 2 AINES, la colchicina y también un AINE que podría ser indometacina, que podría ser celecoxib, o incluso naproxeno, por las propiedades que estos poseen, y va a favorecer que tanto no se esté depositando tanto los cristales a nivel articular y va a disminuir tanto el dolor como la inflamación articular también. En la artritis reumatoide,
el utilizar AINES y el Celecoxib, por ejemplo, es más efectivo que utilizar los analgésicos solos. ¿Por qué? Porque necesitamos también que se desinflame la articulación y con ello disminuir el dolor. Sin embargo, si damos solamente analgésicos, pues solamente no se va a tener tanta efectividad y tampoco vamos a reducir la sintomatología en sí de los pacientes. Y en la espondilitis anquilosante, pues es, como había repetido yo, es la primera línea del tratamiento, incluso para los criterios diagnósticos. Se dice que se tiene que tener respuesta a los AINES para poder considerarlo también como un punto a favor de uno de los criterios para el diagnóstico de la enfermedad, ¿ok? Ya vimos lo de las dosis con sus compañeros. La mayoría de la semivida tiene que ser, como lo repetí, de 4 a 6 horas la aspirina. Estos pueden ser hasta 12 horas. Esos son 8 horas en general. Ese puede ser de 12 a 24 horas. Y estos generalmente son más de 10 horas. En general son como 12 horas la vida media. ¿Okay? Efectos adversos. Muy importante saber los efectos adversos. Porque a nivel digestivo tenemos que sí se absorben por el tubo del tracto gastrointestinal, pero van a provocar muchos efectos adversos, como son dispepsia, esofagitis, úlceras gastrointestinales, colitis. Y por eso hay que saber cuáles utilizar, porque muchos pacientes terminan con hemorragia gastrointestinal por uso de AINES o terminan con insuficiencia renal por toxicidad de los AINES, y eso es por la cirrosis tubular renal que pueden generar o por la hiperpotasemia que también pueden producir. A nivel cardiovascular, pueden producir tanto insuficiencia cardíaca como infartos. Hay unos que tienen más probabilidades que otros de producirlo. A nivel hepático, las transaminasas elevadas o el síndrome de Reye, es en el caso de la aspirina. También hay una enfermedad que es el REAC, por sus siglas, de enfermedad respiratoria agravada por aspirina. Esto se da generalmente en pacientes con sensibilidad aumentada a la aspirina, y es un tipo como de alergia que les puede dar datos como de asma a los pacientes, y es solamente cuando toman la aspirina. A nivel hematológico provoca citopenia, desde anemia, desde trombocitopenia y leucopenia también. Neurológicamente puede provocar somnolencia, crisis convulsiva, incluso meningitis aséptica. Y a nivel óseo, retraso en la consolidación, ¿sí? Hay unos que son más tóxicos que otros, y hay otros que son, que dependiendo de dónde, del que queramos utilizar, hay que tomar en cuenta qué comorbilidades tiene el paciente, qué antecedentes tiene el paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con problema cardíaco, vamos a ver, Dani Aguirre. Buenas tardes, presente. Gracias, Dani, buenas tardes. Ok, si tengo un paciente de 60 años con que es hipertenso, es diabético, tiene falla renal, ¿qué AINE le darías? Y tiene artritis reumatoide. Pues sería un ibuprofeno con Coxib. Ok, ¿por qué? Porque son los que tienen menor toxicidad y al parecer pues tiene problemas renales.
Así es. Gracias, muy bien. Los COX-2, pues, están, pues, digamos que aquí, si se fijan, a nivel gastrointestinal son los que tienen menos efectos adversos. Sin embargo, si yo le hubiera dicho a Daniel, ¿sabes qué, Daniel? El paciente tiene arritmias. Obviamente no se escogería los COX-2 como el Celecoxib. Pero si tenemos un paciente que tiene antecedente de varices esofágicas o que tiene gastritis o que ha tenido úlcera gástrica, tenemos que escoger también el que tiene menor toxicidad gastrointestinal, que sería el COX-2. Porque si le damos el ketorolaco, no, si le damos el piroxicam, no, porque estos son los que tienen mayor toxicidad a nivel gastrointestinal. En cambio, si el paciente tiene insuficiencia renal, pues tendríamos que evitar la indometacina, tendríamos que evitar la fenilbutazona, el fenoprofeno, el diclofenaco también en general, ¿ok? Entonces, dependiendo de el grado de toxicidad de los fármacos, es el que tenemos que elegir. Casi siempre en reumatología tratamos de darles el sulindaco porque mientras no tenga problemas renales, les damos el Coxib, mientras no tenga problemas cardíacos, y de ahí, pues la indometacina sí la utilizamos sobre todo en espondilortopatías, aunque sí tienen alta toxicidad renal, ¿ok? Doctora, tengo una pregunta. Sí, Eh, dime. Ajá. Estaba viendo que el ibuprofeno puede ser utilizado en casos de riesgo cardiovascular siempre y cuando se haga un ajuste de la dosis, ¿no? Porque con una dosis mayor de 2.400 miligramos al día sí puede proveer de toxicidad cardiovascular, o bueno, un riesgo más bien. Pero si se mantiene una dosis a la mitad de 1.200 al día, que puede ser seguro. Alfredo González Ángel, ¿es Alfredo? Sí. Sí, Alfredo, ¿verdad? A ver. Ok. Ok. Es que Alfredo, a ti no te acabas de incorporar, ¿verdad? Sí, apenas ahora. Sí. Sí, por eso no te ubicaba, perdón. Estaba buscando y dije, no lo tengo. Ok, Alfredo, sí. De hecho, en eso tienes razón. Hay ciertos casos que a pesar de que tengas falla renal, le tienes que dar un AINE, ¿no? Y eso pasa mucho con pacientes, por ejemplo, con gota, que tienen ya problemas renales porque pues, hicieron toxicidad por AINES o por litiasis debido a los depósitos de los cristales en riñón. Pero te dices, lo tengo que quitar el dolor. Entonces, ¿qué haces? Le ajustas los AINES a la función renal, ¿ok? Y sí está permitido darles algunos. Aunque tú dirías, bueno, y si le doy también Celecoxib, que es de los que menos toxicidades hacen, hay casos en el cual incluso ese tipo de antiinflamatorio les ha provocado toxicidad renal. Entonces, el que no aparezcan en la tablita aquí, con la bolita, el circulito en donde dice toxicidad alta, no significa que no la prueben. En general, todos los AINES pueden provocar toxicidad renal y hay que ajustarlos y obviamente individualizar el tratamiento a cada paciente. ¿Ok? Doctora, Uh-huh. por ejemplo, ahorita que estaba hablando de la combinación de AINES, ¿no? Que el Celecoxib, que es el Celebrex, y el Sulindaco, que decía que también tenía menos toxicidad renal en el paciente renal. ¿No podría también utilizarse el paracetamol, que es el AINES que tiene menos toxicidad renal? Y es el que está como que más al alcance del sector salud. Sí, malamente, ¿verdad? El más Pues sí. Ok, bueno. Joel, el número 1 de los AINES, nunca hay que combinar dos, siempre hay que utilizar solamente uno. El que combinemos dos, lo único que hace es aumentar el riesgo de toxicidad.
En vez de combinar dos, sí podemos usar un AINE y un un analgésico, perdón. Eso sí es bien tolerado y de hecho las guías lo mencionan así. Pero el paracetamol por sí solo nos va a quitar solamente el dolor, no nos va a tener esa potencia antiinflamatoria que queremos que tengan los pacientes. ¿Ok? Ok, muchas gracias, doctora. Sí. Muy bien, vamos a seguir con los... No sé si alguien más tiene alguna duda porque vamos a seguir con los glucocorticoides y todavía nos faltan los fármacos clásicos, ¿sí? Doctora, yo tengo una pregunta acerca de los analgésicos, de los Ajá, fármacos que son exclusivamente analgésicos, como el muy paracetamol. bien. Yo leí en el manual de Washington que se podía usar el tramadol y potenciaba el efecto analgésico paracetamol para aquellas enfermedades que tenían predominio de dolor o que su fisiopatología lo llevaba nada más al dolor, como la osteoartritis. ¿Hasta Así es. en qué punto se puede usar el tramadol o se trata de evitar? No, de hecho, se indica y se indica bastante, ¿sí? El tramadol sí se puede utilizar, sí lo tenemos que estar utilizando, pero es más analgésico, o sea, el objetivo es quitar solamente el dolor en estos pacientes y se puede utilizar en forma crónica y como no, no afecta, digamos, a nivel renal, pues es bien tolerado en pacientes con osteoartritis, que normalmente son gente que tiene población que tiene más de 60 años, que normalmente este tipo de población tiene muchas comorbilidades. Pero aquí hay que tomar en cuenta que cuando veamos la clase de osteoartritis, ahí me van a decir si sí o no le vamos a estar dando el tramadol, ¿ok? Ok, gracias. Pero una de las cosas que tiene el tramadol, aparte de ser de las familias de los opiáceos, es que no también crea un poco de adicción. Sí, no, aparte de la adicción, les repito, bueno, vamos a ver en la clase, pero hace también un efecto ahí que en vez de mejorar el dolor, les provoca dependencia y no les quita el dolor. Entonces, no es lo indicado en ciertas patologías, pero sí genera dependencia, ¿ok? Y tiene también muchos efectos adversos, pero cuando demos la clase de osteoartritis vamos a hablar del por qué y qué es lo que sí está indicado en estos casos. Les adelanto un poquito, si son opiáceos, si tienen potencia analgésica muy buena. Generalmente, como son pacientes mayores de 60 años y tienen comorbilidades, pues sí les ayuda, pero también tiene efectos secundarios y muchos han tenido o se han visto casos que han tenido caídas por los mareos y por el efecto adverso de su uso. Entonces sí hay que utilizarlo como con mucho cuidado, ¿ok? Ok. Bueno, vamos a seguir con los, glucocorticoides, ¿ok? Los glucocorticoides, estamos viendo aquí, en cuanto un poquito a la historia, todos provienen de una hormona natural que tenemos todos, que es la cortisona. Se sintetizó, se vio por primera vez en 1944, se utilizó en el 48 en forma de fármaco y este señor Philip Hench, lo utiliza en una mujer con artritis reumatoide activa que estaba postrada, joven de 29 años, y, y vio que tenía buenos efectos benéficos, ¿sí? Y en el 49 lo utilizaron también en la forma de hidrocortisona con otra paciente que también está hospitalizada y vieron que después de 3 días de utilizarlo, la paciente ya estaba hasta caminando, ¿ok? Entonces, gracias a las publicaciones de Hench y sus colaboradores, pues se hicieron acreedores por el uso de los glucocorticoides al Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1950. Entonces, ¿qué son? Son derivados del colesterol y vamos a ver que el colesterol va a aparecer desde las membranas celulares, va a aparecer a nivel de los organelos celulares y en hormonas esteroideas también.
subdivisiones como son los glucocorticoides, los mineralocorticoides, las hormonas sexuales masculinas, las femeninas, y también tienen, perdón, también tienen su síntesis en la vitamina D. Dependiendo del tipo de esteroide que se trate, vimos que todos derivan de la cortisona, pero dependiendo del tipo de esteroide van a modificarse un grupo oxidrilo o un grupo carboxilo, y esto nos va a generar las variantes, como la prednisona, el cortisol, la prednisolona, la triamcinolona, la metilprednisolona, la dexametasona y la betametasona. Perdón. Y cada uno tiene su vida media, su potencia, que ahorita vamos a preguntarles y van a decirme. Dentro de la clasificación, vamos a ver que están las hormonas sexuales, femeninas y masculinas, que van a tener su síntesis a nivel de las gónadas y de la corteza adrenal. Dentro de los mineralocorticoides, pues su síntesis va a ser a nivel de la corteza suprarrenal, y el principal es la aldosterona. Y de los glucocorticoides, su síntesis va a ser también en la corteza suprarrenal, pero la principal sustancia es el cortisol, que viene siendo la hidrocortisona. Tienen una tiempo de absorción de 30 minutos, la biodisponibilidad es alta, se unen casi por completo, 95% por la transcortina, 10% por la albúmina. La forma libre está solamente en el 10%. El metabolismo tiende a ser hepático y se van a excretar a través de ciertos metabolitos inactivos por el riñón. Su vida media biológica es 2 a 36 veces mayor a su forma plasmática. Tiene efectos en el sistema inmune, por eso se utiliza en reumatología, porque a pesar de que se utilice en muchas otras especialidades, también por sus efectos a nivel antiinflamatorio, en la parte de reumatología lo estamos utilizando porque van a tener efectos a nivel de los linfocitos T, de los linfocitos B, de los neutrófilos, y en general van a provocar que aumente la apoptosis de ellos por varias vías de señalización. Tenemos, por ejemplo, los glucocorticoides van a actuar a nivel de las células dendríticas y van a estimular tanto los linfocitos T a que produzcan apoptosis. Esto generalmente se da tanto disminuyendo las interleucinas como el factor de necrosis tumoral. Entonces va a hacer que haya apoptosis, o sea, que se destruya linfocitos, que se destruyan las células dendríticas, que se destruyan los macrófagos, que disminuya la citotoxicidad de los linfocitos citotóxicos, los NK, y también va a hacer que haya mayor proliferación de que disminuya, la proliferación a nivel de los fibroblastos, ¿ok? Entonces, si actúan los linfocitos B, pues estos, como sabemos, son los productores de los anticuerpos. Entonces, si no se producen tantos anticuerpos, entonces en ciertas enfermedades como el lupus, si apagamos como esa actividad de la producción excesiva de los anticuerpos, pues obviamente va a hacer que la actividad de la enfermedad ceda, ¿ok? Y esto se logra solamente con dosis muy altas. Por eso en ciertas enfermedades se requieren dosis muy altas de glucocorticoides, y en otras enfermedades van a requerirse dosis medias o dosis bajas. ¿En qué enfermedades lo utilizamos? En lupus, en enfermedad pulmonar intersticial, en las miopatías, en la polimialgia reumática, en las vasculitis sistémicas, en la artritis reumatoide. Sin embargo, en
en la esclerosis sistémica y en la osteoartritis no tienen una indicación específica para utilizarlo, pero hay ciertos casos en los que se han llegado a utilizar de estas dos patologías, pero en general en las que más utilizadas son estas 6 enfermedades, ¿ok? Obviamente aquí en las miositis pues derivan la dermatomiositis, la polimiositis, y en las vasculitis sistémicas, ya cuando veamos el tema, vamos a ver que es un grupo muy amplio de enfermedades que derivan de ellas. También se utilizan a nivel intralesional e intraarticular. Y esto es como efecto paliativo. Tenemos artritis, tenosinovitis, bursitis, entesitis y neuropatías. En el caso, esto es más en traumatología que se utiliza, pero por ejemplo, si tenemos un dedo en gatillo o un paciente con un hombro doloroso, también tienden a administrarse. O en casos, por ejemplo, de una monoartritis, de un paciente que no tiene más que como única manifestación de la enfermedad una sola articulación inflamada y dolorosa, se puede hacer administración intraarticular del glucocorticoide, y esto va a ser para no tener que darle algún medicamento en forma sistémica, y con eso suele remitir la actividad de la enfermedad, ¿sí? La mayoría de los casos hacemos los cálculos en base a la prednisona. Digamos que la prednisona es el corticoide del cual parten todos los demás, ¿sí? Se tienen que hacer como que equivalencias para poder saber qué dosis le estamos dando, porque casi todas las bibliografías les van a decir dar dosis de 1 miligramo por kilo de peso de prednisona o su equivalente, ¿ok? Entonces, se manejan como dosis baja, media, alta, muy alta o terapia de pulso. En cuanto a las dosis bajas, vamos a utilizar en el equivalente de prednisona dosis de 7.5 o menos miligramos por día, ¿ok? Si tenemos un paciente con una dermatomiositis, por ejemplo, o una miopatía inflamatoria, podemos darle dosis medias, que van de 7.5 a 30 miligramos por día. En cambio, dosis altas ya son arriba de los 30 miligramos, muy altas arriba de los 100 miligramos, y los pulsos van desde 250 a 1000 miligramos, perdón, por día, ¿ok? Y eso se utilizan solamente en casos de actividad muy severa de la enfermedad. Aquí tenemos los equivalentes de las dosis de los glucocorticoides, como por ejemplo, 5 miligramos de prednisona va a equivaler a 0.75 miligramos de dexametasona, o a 0.6 miligramos de betametasona, o a 4 miligramos de metilprednisolona. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que está tomando Ardosons, que es un medicamento que utilizan como suplemento, o es de esos que pasan las abuelitas o las vecinas que utilicen que porque les funcionó súper bien para disminuir el dolor, y no se dan cuenta que contiene betametasona, que es un tipo de esteroide. Entonces le preguntan ustedes al paciente, no, bueno señora, ¿cuánto está utilizando de esas pastillas? No, que me tomo 3 diarios. Entonces dicen, bueno, 3 diarios, ¿cuánto estaría equivaliendo a esta prednisona, que es la forma que tenemos más accesible de glucocorticoides? Y viene siendo casi 3 tabletas por día de prednisona. Entonces eso obviamente hace que incluso por utilizar ese tipo de fármacos tengan síndrome de Cushing o tengan los efectos adversos que ahorita vamos a ver en cuanto a toxicidad por los glucocorticoides, ¿sí? En la semivida biológica, los de acción corta son 12 horas, acción intermedia de 18 a 36 horas, y acción prolongada puede ser hasta 54 horas, ¿ok? En el plasma nos dura aproximadamente 5 horas, se une más a las proteínas del cortisol, la prednisona, y casi no se une la metilprednisolona, por eso se utiliza
en dosis muy altas para los pulsos que damos en pacientes como, por ejemplo, lupus con actividad renal o pacientes con alguna vasculitis, ¿sí? Los efectos adversos, Jesús Armando, ¿me apoyas para ver los efectos terapéuticos que dicen aquí, por favor? Ok. Efectos terapéuticos, efectos de los fármacos en la artritis reumatoide. En cuanto a antiinflamatorios inmunosupresores, tenemos una disminución del dolor, la tumefacción, rigidez, discapacidad física, vasculitis, osteoartritis. Disculpe, ¿se me escucha? Sí. Bueno, lo último ya no escuché, Armando. ¿Se me escucha ahora? Sí, ya. ¿Podría repetir lo que comentó? Es que se me corta. Ok. Está bien, hermano, no te preocupes. Mira, tenemos ¿qué efectos pueden tener los glucocorticoides? A nivel terapéutico nos van a ayudar para disminuir la actividad inmunosupresora, suprimir la actividad de estas enfermedades, porque causan que baje el dolor, que baje la inflamación, que baje la discapacidad física, que tienen efectos también en los vasos sanguíneos porque disminuyen su permeabilidad, disminuyen la disfunción endotelial. Entonces, tienen muchos efectos benéficos el utilizarlos, pero también tienen efectos adversos o efectos en cada órgano y sistema, ¿ok? Pero ya puedes apagar el micrófono, Jesús, porque ya voy a preguntarle a alguien más, ¿sí? Gracias. ¿Qué efectos adversos tienen? En general, pues, utilizarlos tiene una maravilla en reumatología, el saberlos utilizar y saber qué dosis le conviene a cada paciente. Pero si no lo utilizamos bien o se mal indica, vamos a ver que va a generar procesos infecciosos, ¿sí? Su uso y abuso. A nivel muscular va a provocar miopatía. Tanto se utiliza para las miopatías como también tiene efecto adverso que provoque debilidad. A nivel óseo va a provocar osteonecrosis, osteoporosis. En el sistema nervioso central, síntomas neuropsiquiátricos. A nivel de metabolismo, síndrome de Cushing. En el estómago, las úlceras, que es casi igual que con los antiinflamatorios no esteroideos. Va a provocar que la piel se adelgaza, va a provocar cataratas en el ojo, va a provocar a nivel cardiovascular aumento del riesgo cardiovascular. Carlos Axel Camacho, ¿sí me apoyas con qué otros efectos adversos provocan los glucocorticoides, aparte de los que se mencionaron aquí en este esquema, por favor? Hola, ¿sí se me escuchan? Sí, Carlos. Ok, se escuchó un poco cortado, no sé si mencionó también los que venían en la parte del aspecto endocrinológico, que es, pues yo creo que uno de los más importantes, el aspecto Cushingoide o la diabetes, aumentó, bueno, toda la cuestión del aumento del apetito, algo así, supresión de las hormonas gonadales, problemas con testosterona en los hombres, la hormona folículo estimulante en la mujer, problemas conductuales también, psicosis, problemas cognitivos, inestabilidad emocional. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, además de los que ya mencionó, tiene muchos efectos adversos realmente por todo lo que implica el cortisol y está realmente en todos los sistemas, entonces casi no escuché bien los que mencioné anteriormente porque se me corta un poquito el audio, pero sí, pues me imagino que mencionó los problemas inmunes, digestivos, específico que quiera. Muy bien. Muy bien, Carlos, perfecto, gracias. Vamos a ver. Yolanda Sevilla. Sí, doctora.
Buenas tardes, Yolanda. Vamos a ver. En piel hay dos que no están mencionados ahí, pero que son muy frecuentes. ¿Cuáles son, Yolanda? Dos efectos adversos. Pues yo también tenía púrpura y atrofia cutánea. El acné creo que tampoco está ahí. Exacto, el acné, ¿qué más? Y nos falta uno. Nada más tenía esos tres. Esos tres. Ok, bueno, tienen un poquito que ver también con la atrofia cutánea, pero las estrías violáceas, ¿ok? Esas estrías que causa también en piel, pero muy bien. Y Doctora, telangiectasias y eso sería también, sí, también es muy bien, también es provocado por como efecto adverso. Obviamente faltan muchos más. Yo siempre les digo a los pacientes, no abusen de los esteroides, no se automediquen con los esteroides porque literal tiene efectos adversos en todos los órganos y sistemas, en todo, desde el cabello hasta la uña de los pies. En todos los órganos y sistemas podemos ver un efecto adverso de los esteroides, pues hay que tener mucho cuidado en utilizarlos. ¿Sí? Muy bien, y vamos a ver con Enrique Vélez. Sí, doctora. Okay. ¿Cómo es que nos provoca osteoporosis los glucocorticoides? Porque los glucocorticoides me parece que afectan a lo que viene siendo la proliferación de los osteoblastos. Entonces, como ellos son las células que se encargan de estar pues, reponiendo el hueso, al verse afectados, vaya, por estos, pues supongo que pues hay una mayor resorción de hueso a comparación de la reposición. Entonces, por eso se produce la osteoporosis. Muy bien, Enrique. Provoca efectos en las dos células, tanto en los osteoclastos como en los osteoblastos. Inhibe que se produzcan los osteoblastos y acelera que se produzcan los osteoclastos. Entonces, por las dos vías hace que genere osteoporosis, ¿ok? Ok, doctora, muchas gracias. Ok, vamos a ver con Esmeralda Ramírez. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Esmeralda. ¿Por qué suben de peso los pacientes con los glucocorticoides? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Yo, doctora. Sí, se me escucha. No. Álvaro ¿Apellido? Castro Gutiérrez. Castro Gutiérrez. Álvaro, ok. ¿Por qué suben de peso? Tenía entendido que una de las causas por las que suben de peso es porque pueden tener un mayor apetito y va a haber alteraciones en el metabolismo de la grasa. Muy bien, Álvaro, gracias. Efectivamente, es porque aumenta el apetito y aparte produce ansiedad. Entonces, la gente que tiene mucha tendencia a la ansiedad y toma glucocorticoides, les da ganas de estar comiendo cada rato, ¿sí? Entonces, por eso es que aumentan de peso, pero no en sí por un efecto directo de que me tomo la prednisona y tengo que subir de peso forzosamente. No, hay gente que incluso baja, pero sí es más bien por la ansiedad que genera, ¿ok? Doctora, yo tengo una duda sobre eso. Ajá. Lo que pasa es que yo conocí un par de personas que estaban tomando unas pastillas mágicas para la artritis. Ajá, esas pastillas mágicas, sí. Ya después salió un artículo que tenían cortisona, me parece. Y una de las personas tenía una dieta de muy pocas calorías y aún así estaba aumentando de peso. Entonces, no sé si en ese caso sea por otro mecanismo. Sí, de hecho lo mencionó Álvaro, porque fue Álvaro quien me lo mencionó,
porque tiene que ver ahí con la cuestión del metabolismo de las grasas, ¿sí? Y de hecho, esa es buena pregunta para alguien más. Vamos a ver. Jessica Ramos. Sí, doctora. Ok. Aprovechando lo de las grasas, ¿qué nos llega a provocar los glucocorticoides a nivel de grasas en sangre? Puede provocar hiperlipidemia. ¿Cuáles aumentan normalmente? Y ay, no estoy segura, pero no sé si colesterol y triglicéridos. Así es, los dos. Así es, Jessica. Muy bien, gracias. Y vamos a seguir aquí. Tiene ciertas interacciones con otros fármacos, como son incrementar lo que es la ciclosporina, eritromicina y anticonceptivos orales, van a hacer que aumente los niveles plasmáticos de prednisona. Y lo que es ciclosporina y metilprednisolona van a combinar ambos, va a hacer que se aumenten los niveles plasmáticos de la ciclosporina. Entonces hay que tener cuidado en estos pacientes, por ejemplo, si un paciente con nefritis lúpica y le estamos dando ciclosporina y le queremos poner pulsos de metilprednisolona, hay que tomar en cuenta que también se van a aumentar los niveles plasmáticos de la ciclosporina y con ello puede generar que haya más toxicidad de la ciclosporina a nivel hematológico. Entonces, sí es como tener cuidado cómo utilizarlos, en quién utilizarlos, ¿sí? La sulfasalacina, por ejemplo, que es un fármaco que ahorita vamos a ver, que se utiliza en pacientes con artritis reumatoide, también va a aumentar la sensibilidad a los glucocorticoides. O sea, si utilizamos sulfasalacina y glucocorticoides, pues va a hacer que, por ejemplo, el paciente tenga más tendencia a tener los efectos adversos de los glucocorticoides. En cambio, combinar la anfotericina B con glucocorticoides va a hacer que haya hipocalemia. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? Yo, doctora. Uh-huh. En los efectos adversos también leí que redistribuyen la grasa, que promueven el depósito en la parte superior y la disminuyen en la parte inferior. Pero, ¿cuál es el mecanismo por el que pasa esto? Sí han visto a los pacientes con síndrome de Cushing. Sí. Ok. Muy bien. Estos pacientes, ¿quién me los puede describir físicamente? ¿Cómo son? Con la cara de luna llena, le dicen. Ajá, ¿qué más? Tienen obesidad sensípida. Ajá. Y se le ven las marcas de los vasos en todo el abdomen. Muy bien, ¿qué más? Buenas tardes, ¿sí se escucha? Buenas tardes, sí. Okay. Yo tengo una familiar que verdaderamente tiene síndrome de Cushing y literalmente como lo describen los libros, ¿no? O sea, el cabello lo tiene delgadito, como muy, parece hilito, o sea, se cae. Sí se nota lo que es la fascia en luna llena. Aparte, en su rostro se puede observar acné y también hirsutismo. Pues sí, efectivamente la obesidad es central y sobre todo en lo que es el tren superior y abdomen. Lo que son los miembros inferiores están súper delgaditos, o sea, casi no hay grasa. Y sí, las estrías purpúreas
y pues así en físico, ¿no? Ok. Y obviamente hay veces que no intencionalmente provocamos síndrome de Cushing en los pacientes porque les tenemos que dar dosis altas de esteroides, pero en estos casos, por ejemplo, como no sé qué enfermedad tenga tu familia, Jimena, pero el mecanismo por el cual, tratando de responder la pregunta de Jessica, ¿verdad? Sí, fue Jessica que me preguntó. Ajá. Tienen una cierta afinidad por hacer depósitos de grasa en ciertos sitios. Metabólicamente va a ser que esas grasas lleguen a los tejidos como viscerales, grasa y lo que es la parte superior, que es la abdominal, y no llegue tanto a la región de los muslos ni a las extremidades periféricas, es como una cierta hipotrofia, ¿sí? Entonces, este tipo de alteraciones no es de que le doy prednisona y le tenga que provocar que se deposite la grasa y solamente son con dosis muy, muy altas. Porque al momento de haber dosis altas, se descontrola tanto el metabolismo del paciente, haciendo que tenga obesidad. O sea, realmente no es tan fácil de explicar porque tiene que haber varias vías ahí de endocrinológicas, pero en resumen es de que tienen tanto descontrol metabólico que hacen que sean más obesos, ¿sí? Y estos pacientes generalmente al momento de tener síndrome de Cushing, no solamente es la alteración del sobrepeso y física, sino también tienden a ser diabéticos, tienden a tener problemas con los electrolitos, tienden a tener problemas hormonales con los estrógenos. Los pacientes dejan de menstruar cuando son femeninos. Va más allá de solamente la obesidad, ¿ok? ¿Sí, Jessica? Sí, doctora, gracias. Okay. Y nos queda, ya son las 4, pero nos quedan los farmes clásicos, eso los vamos a ver mañana, ¿ok? Pero necesito saber si Ángela Andrea está. Presente, doctora. Ok. Cristian Boreva. Está. Jorge Alberto Bravo. Doctora, me tengo que retirar, tengo una clase. Nomás déjeme pasar lista 3 segunditos, por favor. Los que sí participaron, eso sí tienen asistencia, los que no, déjenme confirmar, porque eso es importante, ¿ok? ¿Sí? Tú, Juliet, sí ya tienes tu participación, no hay problema, ¿ok? Ok, hasta luego, doctora, que tenga buena tarde. Gracias. Entonces, Vania Briceño. Presente. Gracias. Luis Eduardo Castro. Aquí presente. Pablo Coronado. Presente. Gracias. Los que ya se les pasó lista pueden irse retirando, ¿sí? Gerardo García. Presente. Pablo Cota. Ángel González. Presente. Gracias. Xochitl Vanessa. Presente. Muy bien. Carmen Islas. Está. Long León. Presente. Gracias. Flavio Melo. Sí, buenas tardes. Presente, doctora. Gracias. Perfecto. Gracias por avisarme. Daniel Murillo. Ajá. Bernardo Murillo. Presente. Gracias.
Luis Osuna. Presente. Gracias. Yair Rivas. Presente. Gracias. Jennifer Rivera. Presente, doctora. Gracias. Gustavo Serrano. Gustavo, no.